Tardes, nosotros somos el grupo número 10, creo que, y vamos a hablar sobre la edad de oro del cine japonés. Mi nombre es Jorge, mi compañero es Diego Jiménez. Bueno, primero que nada, yo les voy a hablar sobre lo que es la llegada del cine a Japón. Y bueno, el cine llegó a Japón durante el periodo Meiji, que tuvo lugar entre 1868 y 1912. En noviembre de 1896, Shinji Takahashi, el dueño de un negocio de pólvora, adquirió un kinetoscopio. La primera proyección también fue ese mes, pero se trató de un evento privado. El público realmente tuvo acceso un año más tarde con ayuda de François Constant Girel, que es un camarógrafo y proyeccionista de los hermanos Lumière. Pronto aparecieron los primeros cineastas japoneses que rodaban momentos de la vida cotidiana, incluyendo ceremonias del té y bailes de geishas. En menos de 5 años fueron creadas las primeras productoras que mayormente venían del teatro kabuki, y las proyecciones en vivo contaban con un músico y un benshi. Un benshi era una especie de narrador que comentaba la acción y aclaraba dudas, principalmente si el filme era de origen extranjero. Pasa. Koyo Komada fue un benshi muy reconocido, que es uno de los pioneros del cine japonés porque fue quien produjo la primera película de ficción del país, y quien está al lado de él, Tsunekishi Shibata, es el primer director de esa película, o sea, el director de la primera película de ficción del país. El cine sonoro duró bastante tiempo en llegar a Japón. La primera película sonora japonesa se hizo en 1937. Ya en Estados Unidos ya el cine sonoro era común, popular, pero en Japón estaban acostumbrados al estilo de narración por parte de los benshi, y se negaban al cine sonoro, pero ya en 1937 llegó por primera vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cine japonés estuvo arraigado con unos valores patrióticos y era más que nada propagandista. No fue hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando el cine ya por fin se libró por así decirlo, de esto. Y en 1950 empieza lo que es la edad de oro japonesa, que va desde el 1950 al 1960, que es de lo que nosotros les vamos a hablar. Pasa, Jorge. Bueno, en ese entonces se dio una alianza político-militar entre Estados Unidos y Japón, lo que llevó al éxito internacional del cine japonés. La alianza político-militar era debido a que Estados Unidos estaba disputando Corea con la Unión Soviética. Bueno, ustedes saben que Corea está dividido en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Todavía el norte es comunista y el sur es capitalista. Entonces, esa unión que tuvieron Estados Unidos y Japón llevó al éxito internacional del cine del país, además de que la clase popular, que todavía vivía en condiciones precarias debido a los estragos de la Segunda Guerra Mundial, encuentra en el cine, por así decirlo, una evasión a esas condiciones de vida. Entonces, por un lado, la clase popular que asistía mucho al cine, y por el otro, el apoyo que estaba teniendo el cine japonés por Estados Unidos, hizo que hubiera un crecimiento del mercado cinematográfico del país. También se tiene que decir que durante ese tiempo muchos oligopolios de marcas que se conocen hasta hoy día como Mitsubishi estaban en total crecimiento, y aunque Japón estaba devastado, las personas vivían de mala manera, el país estaba en crecimiento económico. Sigue, Jorge. Bueno, en el año 1950
se hicieron 215 películas. Ya para el 54 habían 300 películas, en el 55 400 y en el final de la década 547. Las salas de exhibición eran al final de la Segunda Guerra Mundial eran de 845 salas. Ya en el 52 eran de 3.332 salas, en el 57 de 6.000 salas y en el 59 de 7.401 salas. Los espectadores eran por montón, o sea, en el 54, 884 millones y en el 57, 1.127 millones. Tomás, un escritor, dice que un japonés por mes va al cine. Yo estaba leyendo recientemente una novela japonesa donde me enteré de que los cines en Japón eran o son algunos 24 horas y el protagonista de la novela vivía en el Japón del 69 y 70, ya mucho después de esto, pero él contaba que él iba al cine 2 veces por semana, incluso amanecía, o sea, se tiraba 4 funciones seguidas, 3 funciones seguidas y se iba a las 6 de la mañana del cine. O sea, el japonés va mucho al cine, por lo menos durante de los 50 a los 70. No sé si ahora mismo sea así. Sigue, Jorge. Bueno, la edad de oro del cine japonés estuvo respaldada por grandes productoras. El cine independiente era prácticamente inexistente. La edad de oro del cine japonés era algo así como ese periodo de Hollywood ese periodo de oro de Hollywood que tuvo Estados Unidos. Arriba tenemos a la izquierda la casa productora Shoshiku, que empezó con presentaciones del teatro Kabuki. Abajo de él tenemos a Toho, que ahora incluso hace producciones de películas animadas. Arriba a la derecha tenemos a Nikatsu y abajo a Daiei. Sigue, Jorge. Bueno, los géneros cinematográficos de aquel entonces eran básicamente dos. Los films Hidaigeki, que eran unos films históricos, y bueno, la característica de este género es que, bueno, se resurge en la década de los 50, vuelve el chambara, que son las peleas con sables, y el shushingura, que son los temas sobre venganza. Por así decirlo, los samuráis son lo que vienen siendo los vaqueros para los estadounidenses. Este género incorpora temas sociales, aparece el pueblo humilde, campesinos y comerciantes, se estiliza, hay planos largos, escenas descriptivas, tiempo lento, fotografía muy cuidada, el maquillaje y la vestimenta son muy importantes. Y la casa productora que más producía los films Gendaigeki eran más contemporáneos. La temática se diversifica. Es un cine militarista que idealiza guerras pasadas, resurge el cine social, denuncia las consecuencias de la guerra, injusticia social y corrupción. Principalmente es un cine independiente e influenciado por el neorrealismo italiano. Resurgen las adaptaciones literarias, aparece el cine de monstruos, conocidos como Kaiju Eiga. Por ejemplo, la película Godzilla es perteneciente a este género. El shomingeki, melodramas, muy popular en la posguerra. Y también surgen lo que son el cine juvenil y de gángster, o sea, de los yakuza. Ya, sigue, Jorge, toca a ti. Ok. Bueno, uno de los primeros maestros que participaron en ese movimiento de la edad de oro del cine japonés fue Kenji Mizoguchi.
Fue formado como actor y asistente de dirección en la productora Nikatsu y debutó como director en el periodo mudo. De sus casi 80 films, solo sobrevivieron 31, que incluye varias de sus obras maestras, como la historia del último crisantemo, Vida de Oharu, Mujer Galante, El Intendente Sancho, y Ugetsu Monogatari. Esos films podemos ver su gran versatilidad creativa y una gran preocupación por el rol de la mujer. Mizoguchi también fue uno de los primeros cineastas japoneses en ser reconocidos por la política internacional, por la crítica internacional. Aquí en la diapositiva podemos ver que algunas de sus características de sus filmes pueden ser el tema recurrente en la mujer de la sociedad y como ser humano, denuncia las condiciones de explotación y marginación de la mujer, tiene una puesta en escena fuerte y bien definida, uso reiterado de planos amplios, encuadres en profundidad de campo, tomas largas y planos secuencia. Busca que el espectador sea un testigo de lo que está sucediendo en las imágenes. Algunas de sus obras más reconocidas, como mencioné anteriormente, son la historia del último crisantemo, Vida de Oharu, Mujer Galante, El Intendente Sancho, Ugetsu Monogatari, La Calle de la Vergüenza, La Señora Oyu y Retrato de la Señora Yu. Otro director reconocido en la era dorada del cine japonés fue Yasuhiro Ozu. Al igual que Mizoguchi, ese también comenzó en el cine mudo, dirigiendo películas de diferentes géneros, pero con la llegada del cine sonoro se especializó en dramas familiares. Entre sus mejores obras podemos nombrar Historia de Tokio, Primavera Tardía, Una tarde de otoño y Flor de Equinoccio. Ozu murió en 1963, pero su obra fue reconocida en Occidente a partir de esta década y nunca dejó de ser un exponente del cine japonés y del mundo. Entre sus características en sus filmes podemos encontrar que trata sobre los asuntos familiares y las relaciones y sentimientos de sus integrantes, principalmente en las contradicciones entre la tradición y la modernidad. Usa planos de transición que suspenden la historia, estilo relacionado a la poesía japonesa. Eh, el nivel que él pone en la cámara para los planos suele ser cámara baja y fija, como si él le estuviera poniendo la cámara al nivel de una persona que está sentada. Así que lo define en alguna página donde yo busque información. Y en su estilo prima el efecto sentimiento antes que la causa intelecto. Algunas de sus obras más conocidas son Historia de Tokio, Crepúsculo de Tokio, Primavera Tardía, Una tarde de otoño, El trigo de otoño, Flor de Equinoccio, La hierba, yo escribí eso mal, yo creo que la hierba esa. Bueno, La hierba errante y Antes del verano. El siguiente del que vamos a hablar será de Mikio Narakuse, que, al igual que Ozu, sus films trataban sobre la familia y las contradicciones entre la tradición y lo nuevo. Pero Naruse estaba más cerca de Mizoguchi, ya que en el sentido de que le daba más importancia y protagonismo a los personajes femeninos. Entre sus obras más importantes podemos destacar Vida de casados, El relámpago y La voz de la montaña. Como dije anteriormente, sus características es que, al igual que Ozu, sus films tratan sobre la familia y las contradicciones entre la tradición y lo nuevo. Sus historias muestran cierta desesperanza y resignación de sus protagonistas, muestra una visión pesimista de la vida y le da protagonismo e importancia a los personajes femeninos. Como dije anteriormente, algunas de sus obras más conocidas son Vida de casados, El relámpago, La voz de la montaña, La comida y La madre. Y ahora voy a hablar sobre el director japonés que, según investigué, es el más reconocido, el más prestigioso. Ese es Akira Kurosawa. Nació en 1910 y fue criado en una familia adinerada de origen samurái. Desde muy joven estuvo en contacto con hechos muy terribles, como el terremoto de Kanto y los bombardeos de la guerra. Siempre tuvo inclinaciones por el arte y consumía mucho sobre la cultura occidental. Su primera obra fue Sugata Sanshiro en 1943, aunque alcanzó la gloria en 1950 con el estreno de Rashomon,
basada en un cuento de Rinosuke Akutagawa y narra el asesinato y una violación desde 3 puntos de vista. Fue una gran novedad en ese entonces, por lo que la película es considerada la primera de su género judicial y marcó a producciones de diferentes épocas y géneros. Otro logro de Kurosawa es haber descubierto y lanzado la carrera de Toshiro Mifune, que es como el actor estrella de Japón en esos tiempos. Y el siguiente clásico de Kurosawa fue Los Siete Samuráis, donde 7 guerreros deben proteger a una población indefensa. En este proyecto, el director empieza a volverse famoso por el uso de lentes teleobjetivos para filmar de lejos a los actores y captar mejor su desempeño. Aquí, entre las características que podemos ver de Akira Kurosawa es que se desenvuelve por igual en el Hendaigeki, que es el drama familiar o el drama, como mencionó mi compañero Diego, y Jidaigeki. Eso es importante decir porque muchos de los directores que he mencionado solo se enfocan en uno de esos géneros. Y Akira Kurosawa fue uno de los pocos en que diversificó como que amplió Su su filmografía. magnitud. Exacto, y hizo de todo básicamente. Y su estilo se ha influido por la cultura cinematográfica occidental y él combina ambas cosas, o sea, lo occidental y lo oriental, él lo combina de una manera perfecta. Y le da importancia de la psicología de sus personajes, que son seres complejos y más humanos. O sea, son personajes con los que tú puedes simpatizar, estar, sentir lo que ellos sienten y todo eso. Y mediante el montaje, los movimientos y cortes de cámara, introduce un gran dinamismo a sus films. Como dije, él destacó por usar lentes teleobjetivos que hacía que capturaran el movimiento más de una manera diferente a lo que haría un lente angular. Y entre algunas de sus obras más conocidas podemos ver que está Sugata Sanshiro, Rashomon, que fue su primer clásico, por así decirlo, Los Siete Samuráis, Vivir, Trono de Sangre, La Fortaleza Escondida y Dersu Usada. Ok. Bueno. Bueno, eso Déjame. todo. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, el modo de representación institucional depende de la película a la cual se mire, porque se cumplen algunas películas, pero en otras no, de la Edad de Oro japonesa. La película de la cual voy a hacer comparación es una que se llama Tokyo Story, que es una película de Yasuhiro Ozu, está considerada como una de las obras más importantes de él y a menudo es citada como una de las mejores películas realizadas. Ozu y el guionista Kodo Noda escribieron el guión en 103 días. En 1953 es estrenada en Japón, sin embargo, no ganó reconocimiento y fue considerada demasiado japonesa para ser comercializada. Más tarde se proyectó en Londres y empezó a ganar premios. La crítica de los Estados Unidos empezó a elogiarla. En 2012 fue elegida como la mejor película de todos los tiempos en una encuesta a los directores de cine de la revista Sight and Sound. Y bueno, la sección áurea o regla de 3/3, Osu no lo utiliza en su totalidad porque en cuanto a diálogos, por ejemplo, él le gusta poner a los personajes bien centralizados en la pantalla. Hay variedad en los movimientos, bueno, no hay variedad en los movimientos de cámara, realmente la cámara de Osu es completamente fija, no hay traveling, ese tipo de cosas. Hay un abanico variado de angulaciones, hay escala de planos, hay un aumento en los decorados artificiales, las escenas son en su mayoría en interiores, realizadas en sets de grabación, en estudios. Hay jerarquía en la actuación, hay tendencia en la actuación hacia el naturalismo, eso sí, hay avances en el montaje. A Osu le gustaba poner la cámara como si fuera una persona de rodillas sobre el tatami que estuviera mirando,
Ustedes saben que a los japoneses les gusta cuando sentarse a comer, ellos usan unas mesas bajitas y se sientan de rodillas frente a la mesa. A él le gustaba poner la cámara a esa altura. Y hay elementos transicionales como flashbacks y fundidos a negro, por ejemplo, y elementos narrativos. Sigue, Jorge. Ok. ¿Cómo concluyó el movimiento? Antes de yo hablar sobre eso, me faltó decir que hubo otros directores que también destacaron mucho en la Edad de Oro japonés, que fueron Ishiro Honda, que fue el director de Godzilla. También podemos encontrar a Teinosuke Kinugasa, Kaneto Shindo, Oshima Nagisha, Kon Ishikawa, Shoen Imamura, etcétera. Hay un par de más y que también son muy importantes, pero no pudimos abundar sobre ello porque el tiempo es limitado. Ahora, ¿cómo concluyó el cine japonés? Bueno, a final de los 50 y comienzos de los 60, buena parte de la cinematografía del mundo experimentaron cambios importantes. Y Japón, diablo, ¿qué me pasa hoy? Y Japón fue uno de estos. Fue surgiendo una generación de directores que compartieron una visión más novedosa, menos atada al cine de los estudios y más anclada en los problemas sociales y políticos. A este movimiento en Japón se le llamó el Nuberu Bagu, la nueva ola japonesa en español, siendo su máximo exponente Nagisa Oshima. Muchas gracias. Gracias. Aplauso psicológico. Se pasaron de tiempo. Pero... Sí. Sí, sorry, pero... ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con Legina o seguimos con...? Es mejor la hora reiniciar la llamada. Hicimos es mejor iniciarla porque no se dispara. Voy a tener que dar un minuto y quedan dos grupos aún. Empezamos con Legina, ¿tú lo tienes listo? O... Vamos con el, yo lo mando por el grupo. Entonces salimos de ese y entramos. ¿Cuántos grupos faltan? Falta el mío. Sí. Y el creo cine de que... género. Creo que... Isabela con dos directores. Isabela. Ok.